Bien, la semana pasada estábamos estudiando la cuestión de la gracia, sí, el reino, ¿no? Las dos cosas, porque la parábola comenzaba diciendo, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, hombre padre de familia, que buscó trabajadores a diversa hora, ¿no? Y al mismo tiempo, el tema que se enseña en la parábola es el tema de la gracia. Una de las maneras de no caer en error sobre cualquiera de los temas que uno pueda escudriñar o investigar es tomar todos los pormenores dentro de la escritura, porque si uno se queda con una parte, en definitiva, va a tener una visión sesgada de la realidad. Cuentan los antiguos jainistas, se llama una religión de la India. Cuentan ellos que 5 hombres ciegos iban caminando y de pronto se toparon con un elefante que estaba pastando. Y cada uno de los hombres, pues, tocó al elefante, ¿no? Y después les preguntaron cómo era el animal ese que ustedes dicen que estaba en el camino. El primero de ellos que abrazó una pierna dijo, miren, ese animal era altísimo, era como un poste, o sea, era como sí, prácticamente como una columna de un edificio. Y el de la par le dice, no, no, mira, era como un muro. Este fue el que le tocó la panza, ¿no? Este animal era como un muro, ¿no? No, dice otro, era como una cuerda, y este es el que le había agarrado la cola. La cuestión es que cada uno de los ciegos había descrito al elefante como le pareció y eso fue por concentrarse en una parte nada más del elefante y no ver el todo. Y los jainistas, pues cuando hablan de una realidad filosófica, dicen así es, a veces nosotros nos peleamos y simplemente estamos viendo dos puntos de la realidad. Pues bien, el tema de la gracia y el reino es bien complicada y lo que mirábamos nosotros la semana pasada precisamente que para poder, no, mejor dicho, que la gracia para poder ser recibida debe recibirse como gracia o no se puede recibir. O sea, mejor dicho, si nosotros recibimos la gracia como una cosa que no es gracia, prácticamente estamos en problemas. Dios tiene varias características en el Antiguo Testamento y una de esas características es ser un Dios que libra, es un Dios que libera, ¿no? Ahora, es un Dios que da. Y claro, la característica que él espera a partir de eso que él tiene es un siervo que recibe lo que él le da. En el Antiguo Testamento, Dios también se caracteriza por ser un Dios que hace promesas. Por ejemplo, en vez de hacer fértil a Sara de primas a primeras, viene y le dice a Abraham, mira las estrellas de los cielos y mira la arena que está en el mar, así será tu descendencia. Pero resulta que ese así será tu descendencia no se lo cumple inmediatamente, sino que es hasta prácticamente el final de la historia de Abraham, donde él empieza a ver el cumplimiento de la promesa. Los que hacen cálculo dicen que Abraham tenía 70 años cuando Dios le hace la promesa y viene a cumplírsela cuando tiene 100 años. O sea, son 30 años de diferencia entre, viene a cumplirle una parte de la promesa porque nace Isaac, pero todavía falta que se cumpla eso que le dijo, así será tu descendencia. Y entonces la virtud de Abraham consiste en esperar a la promesa de Dios, es decir, esperarla con fe. Y luego Dios hace eso constantemente en el Antiguo Testamento. Se caracteriza por estar haciendo y haciendo promesas y no cumpliéndolas inmediatamente y a la hora de cumplirlas hace una nueva promesa. Porque el fiel, vamos a decir en este caso el cristiano, que en el Antiguo Testamento no hay cristianos, cristiano, debe ser una persona que espera a la promesa de Dios. O sea, esa es la forma adecuada. Y en el caso entonces de cuando Dios entrega su gracia, o sea, esto es, te perdono, sí, sí, aunque tú no lo mereces, o sea, entonces te doy tu denario, sí, pero el denario es el salario de un día y yo solo trabajé una hora, pues sí, sí, te estoy pagando la hora que trabajaste, pero al mismo tiempo quiero ser bueno y quiero darte todo, ¿no? Todo el salario. O sea, quiero pagarte una hora y regalarte 11. Pues, en aquel tiempo de trabajaban 12 horas, ¿no? Entonces quiero pagarte, bueno, y si nosotros tomamos en consideración, era de sol a sol,
pero como en Israel hay estaciones, a veces el día de luz solar tardaba 14 horas, sobre todo en la época de cosecha. Entonces, vamos a decir, pero la parábola señala precisamente 12 horas. Entonces, mira, ten tu salario, sí, pero yo trabajé 1 hora, sí, pero quiero regalarte 11. Entonces, ¿cómo se recibe eso? Bueno, eso se recibe con un gracias. Y esto es lo que enseña la parábola. Hay que recibir la gracia como gracia. Y por eso, cuando la parábola se cuenta, termina diciendo, el último versículo de la parábola, ah, por lo cual son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y uno se pregunta, ¿y ese versículo no está fuera de lugar ahí? O sea, porque ahí el amo les pagó a todos igual, ¿no? A todos les pagó igual. Entonces, ¿por qué termina diciendo, son muchos los llamados, pocos los escogidos? O sea, qué interesante, ¿no? Son muchos los llamados, pocos los escogidos. La parábola presenta un conflicto entre los que entraron a la hora 11ª y los que entraron a la hora primera. O sea, estos son los dos que están peleando. Me pregunto si los que entraron a la hora 9ª estaban también murmurando. Nosotros trabajamos tantas horas y a estos les pagaron el salario completo. Si a usted también y no trabajó todo el día. Sí, pero yo trabajé más que este. O sea, es una buena pregunta, ¿no? Son muchos los llamados, pocos los escogidos. Hoy vamos a ver una historia un tanto parecida. Tiene que ver igual con el reino de los cielos. Y dice, está en Mateo 22. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos, una vez más el mismo tema, ¿no? Es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos, o sea, a sus esclavos, a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Bueno, yo sé que de cultura a cultura cambian mucho las cosas, pero en una cultura como la oriental, o mejor dicho, donde hay reyes, nadie se niega a la invitación de un rey. O sea, es que eso no se puede hacer. Nosotros, a partir de la Revolución Francesa, y nosotros nos caracterizamos por, bueno, si el presidente, es más, si el presidente de Guatemala me dice, me escribe, ¿no? Disculpe, ¿cuándo viene usted a Guate otra vez? A saber, por el coronavirus, ¿no? Pero le doy una fecha y me dice, ok, cuando pase por la capital, visíteme, quiero cenar con usted. Yo tengo mal pensamiento de él, pero sí voy. O sea, yo pienso que se robó la plata del coronavirus, pero sí, bueno, siquiera una cena que me gane yo, pues, algo será, ¿no? Algo será, no sé dónde me va a llevar. Pero la cuestión es que nosotros tendemos a ver a nuestros gobernantes como iguales, del tú al tú. Y esto nos lo enseña a nosotros el liberalismo, ¿no? En Francia fue donde volaron el rey y al siguiente que pusieron, o sea, por esto era lo que le hartaba a Napoleón, que viene después del rey Napoleón Bonaparte, porque Napoleón se nominó a sí mismo emperador, o sea, soy el emperador. Y lo que le caía mal es que los franceses le decían citoyen, ciudadano. ¿Cómo está ciudadano? O sea, se la bajaban, ¿no? Porque de hecho esa era la forma en que ellos se saludaban, el ciudadano. O sea, usted no es rey, mijito, ¿no? Soy emperador. Pues sí, es que emperador en latín es el que vence en la batalla. Sí, sí es el emperador, ¿no? Pero es el ciudadano. Entonces siempre le decían ciudadano. Y eso a él le fastidiaba, ¿no? Y entonces, ¿pero qué? Volvamos un poquito atrás. Cuando había reyes, el rey se consideraba de una clase diferente. O sea, eso de príncipe azul es totalmente cierto. Y eso de tienes sangre azul, no, eso es en realidad. La gente consideraba que los gobernantes de alguna manera eran divinos, sobre todo en el Oriente, donde a ellos prácticamente los adoraban. Este es el conflicto de Dios con sus reyes, ¿no? La idea de Dios diciéndole a Saúl o a David, yo te puse por príncipe, no, me pusiste por rey, no te puse por rey, te puse por príncipe. ¿Verdad? Siempre aparece el término príncipe, te puse por príncipe de mi pueblo, o sea, el rey soy yo te puse por príncipe. Y si uno lee los salmos se va a dar cuenta cuántas veces los salmos dicen el Señor es rey. ¿Y por qué a Samuel le parecía pésima la idea de que Israel tuviese un rey? Esto no se puede.
Y esto es porque los países que rodeaban Israel, los reyes en esos países consideraban que los reyes eran de carácter divino. Así que si el rey lo quiere, nosotros lo hacemos. Eso no es ningún problema. El rey lo pide, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por el rey. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el caso de David? O sea, esta situación es ilustrativa de lo que acontece en el contexto y de cómo es que David es siervo de Dios. O sea, que uno dice, David era un pícaro, ¿no? Hacía un montón de cosas, sí, pero hay ciertos detalles culturales que a uno se le escapan. Entonces, David está en el campamento, está en batalla, y de repente tiene un deseo y dice, ay, ¿quién me diera a mí de beber del agua que está allá en el pozo del otro lado? No sé si sería buena el agua o no, la misma cosa, ¿no? Pozo es lo mismo, ¿no? Y el pozo era de Israel, solo que ahí estaba el campamento de los filisteos. Y él dijo, ¿quién me diera de beber esa agua? Y dos de sus valientes, ¿no? Que a propósito eran sus primos también, dos de sus valientes se meten al campamento enemigo y sacan agua del pozo y se la llevan. Entonces, uno tiene que pensar, pero qué par de, bueno, valientes. O sea, sí son valientes, pero se me hace a mí que se pasaron. O sea, sí, yo soy muy valiente, pero no soy temerario. O sea, yo soy muy valiente en el combate, pero solo porque al rey se le antojó un traguito de agua, yo voy a arriesgar mi vida y voy a ir a tomar el agua que está en medio del campamento de mis enemigos y se la voy a traer. Sí, es que al rey se le respetaba. Esa era parte de la cultura. Y parte de la contracultura es lo que David hace de agarrar el agua y regarla y decir, yo no soy digno de tomar sangre humana. Es la sangre de ellos que arriesgaron su vida. O sea, me están poniendo a mí, lo que David está diciendo es, hey, cuidadito, me están poniendo en un lugar que ustedes no deberían de poner. Yo no puedo hacer eso. Porque si él se la toma, tiene problemas con Dios. O sea, recordemos a Herodes, cuando bueno, dice que los tipos de Tiro, ¿no? Tiro o de Sidón, no recuerdo cuál creo que eran los sidonios. Tenían problemas con el reino, habían tenido problemas con Herodes y el campo y el territorio de Herodes los abastecía, le mandaba sus peces, ¿no? Y su triguito. Y aquellos eran comerciantes. Y entonces Herodes, ahí tenemos nosotros el primer embargo económico, ¿no? Herodes los canceló y aquellos dijeron, híjole, pongámonos de acuerdo con Herodes porque ya no nos manda productos. Estamos como Venezuela, la inflación y todo lo demás. Entonces llamaron al rey y el rey empezó a arengar. Y entonces el rey empieza a hablar y estos que están acostumbrados a ese mismo ambiente empiezan a alabar al rey extremadamente, a decirle voz de Dios y no de hombre. Y Herodes se la creyó. O sea, este es el problema. Ahora, los fenicios, que para no meter la pata, porque no estoy seguro si eran los de Tiro o de Sidón, me confundí ahora, pero eran fenicios, ¿no? Entonces los fenicios están acostumbrados a que sus reyes son divinos. Y además ellos quieren quedar bien con el rey. Yo no sé si Herodes tenía una voz chillona siquiera, si su voz era buena, pero la cuestión es que ellos querían quedar bien con el rey y empezaron a gritarle, voz de Dios y no de hombre, ¿no? Y Herodes no le dio la gloria a Dios y un ángel lo tocó. Murió engusanado. No sé si murió engusanado inmediatamente o tiempo después, pero el tipo murió engusanado porque hizo lo que no era correcto. En este contexto, nadie hubiese pensado que si un rey, vamos a ver la historia, cómo es, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ey, le está haciendo fiesta de bodas al heredero, es el futuro rey. Solo veamos ahora cuando se casa la realeza europea. ¿Quién no está presente? Y cuando desfilan en las calles, ¿quién no sale a ver a esa realeza? Y estamos en una época en que ya menospreciamos a la realeza. En el tiempo antiguo esto hubiera sido el rey te invitó a comer a su casa en la boda de su hijo. ¡Ja! Estás loco si no vas. Y envió a sus siervos, dice, a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Partida de locos, ¿no? Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto. Venid a las bodas. O sea, ¿se rebajó el rey a invitar por segunda vez? Es una buena pregunta. Y sí, sí lo hizo.
Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza. O sea, ¿quién prefiere ir a trabajar que ir a una comida con el rey? Y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y mataron. O sea, ¿por qué hicieron semejante cosa? Bueno, está contando la parábola y parece que aquí hay ¿cómo se llama? Una alusión directa al pueblo de Israel, ¿no? Que mató a los profetas, porque no entiendo cómo esta gente puede, en primer lugar, negarse a la segunda invitación del rey, o negarse a la primera, luego a la segunda, y en tercer lugar, incluso matar a los siervos que los están invitando. O sea, ¿qué tipo de gente es? Definitivamente esto constituye una rebelión, por eso es la respuesta del rey. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. O sea, es que al rey se le respeta. O sea, si lo invitaron a uno, lo mínimo que uno puede hacer es, bueno, aceptar la invitación. Eso es lo mínimo. El rey lo está invitando, no es cualquier persona. Sigue diciendo. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Ya gasté, ¿no? Mas los que fueron convidados no eran dignos, y por eso los maté. Ok, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Bueno, el término malo y bueno ahí hace alusión a malo moralmente. Es decir, las personas, bueno, estos siervos salieron a los diferentes lugares, sigue la historia. Una vez que la boda está preparada, ya el rey no va a tirar la comida y dice, ay, yo sí quiero tener una boda. Al final de cuentas, aquí hay una boda, ¿no? Y puesto que los primeros que yo pensé, vamos a decir que eran dignos, o sea, solo los supuse, pensé que eran dignos, resultaron no dignos. Entonces vamos a llamar a todo el mundo, sí. Y váyanse a donde, pues, a donde encuentren gente, ustedes jalen gente para acá. Y los siervos fueron y empezaron a jalar gente. Y se llena. Me recuerda cuando fue el huracán Mitch aquí ¿cómo se llama este? En Honduras. Eh, para quienes no conocen, pues el Baxter está ubicado en una colinita, está en un tipo de colina, y el río pasa hasta abajo, pero la colonia donde yo vivo ahora está a nivel del río, poquito arriba, un par de metros, ¿no? Es plano. Y entonces toda esta colonia se estaba inundando, no se inundó de una. El agua fue subiendo en cuestión de 2 horas, 3 horas, cubrió la colonia completamente. Entonces la gente salía llorando con sus pequeñas posesiones, una maleta, un telecargado, lo que pudieron jalarse de la casa, ¿no? Y entonces a nosotros, los estudiantes, nos mandaron a las 3 de la mañana a jalar gente para el Baxter. O sea, la idea era, abrieron el portón porque está circulado y decirle a la gente aquí hay refugio, entre. Entonces, yo como estaba fracturado en esa época, solo estaba parado en el portón de Baxter. Y cuando pasaba alguien le decía, aquí están dando refugio. Y la gente iba entrando y se llenó el Baxter de gente. Buena y mala, pues sí, yo no tenía ojo para estar viendo. Entonces esa noche pasamos desvelados. Siguiente día, al tercer día, mucha gente se fue. O sea, al segundo día, o sea, al día después de que se inundó todo, la colonia esta parecía un gran lago, una laguna. No se miraba, solo se miraba un pequeño poste de la portería del campo de fútbol arriba, todo estaba cubierto. Y al tercer día, pues ya se había ido el agua. Y la gente salió, o sea, se fue el agua así, pues vuelvo a mi casa, ¿no? Vamos a ver cómo componemos y lavamos, se fue. Pero después de 8 días todavía había un montón, hasta decir unas 7, 8 personas en Baxter que no se querían ir. O sea, hubo que sacarlas de Baxter porque había comida, había hospedaje, había de que quien quiera regresar a su casa, ¿no? Entonces, bueno, así se llena, ¿no? Y uno no iba a estar mirando ahí, mira, este se mira decente, este no se mira decente, gente, todo el que iba pasando. Me imagino a estos siervos igual, tiene hambre, sí, aquí hay comida. Entonces, entre, todo el mundo estaba entrando y obviamente le dijeron a todos, fíjate que, sí, no, te digo la noticia de que el hijo del rey se casaba hoy.
Así, pues resulta que ahora te están invitando a mí, o sea, a mí. Sí, es que a los que invitaron no llegaron y ahora están invitando a todo mundo, o sea, ya bajaron sus estándares, ¿no? Ok, entonces la gente se preparó y se fue. Entró a la boda y la boda se llenó de todo tipo de gente. Si ahí terminara, si allí terminara la historia, en definitiva, nosotros diríamos, ok, está bien, porque esa es la concepción de gracia que la mayoría de las personas tienen. O sea, gracia significa que esto, yo no era digno de esto, claro que no, pero ahora me invitaron a mí a entrar, pues sí, te dijeron que fueras a comer y ya, y estuvo, pues sí, ya estuvo. Ok, eso es gracia entonces. Sí, no, no, qué rico, pero la historia no termina ahí. Eso decía un teólogo alemán, se llama Dietrich Bonhoeffer, se llama gracia barata. Es que nosotros podemos entender la gracia de dos maneras, decía. Hay quienes creen en la gracia barata, pero la gracia no es barata, es cara. ¿Cómo que es cara? Sí, sí, sí. Es que veamos, por ejemplo, dicen en Guatemala hay educación gratuita, y no se confunda, nada es gratis en este mundo. Sí, pero a mí no me cuesta, a usted no le cuesta, pero a alguien sí le cuesta. O sea, los profesores en la escuela pública no trabajan gratis, ¿no? A ellos les paga el gobierno, pues sí. ¿Y de dónde saca el gobierno esa plata? Entonces, nada es gratis en sí. Por todo se paga, alguien paga. O sea, el hecho de que yo no pague no significa que es gratis. Significa que a mí me salió de forma gratuita, pero alguien tuvo que pagar. Y Bonhoeffer hace esa especificación, dice, miren, ustedes creen que la gracia que les es impartida, en otras palabras, ¿no? A ustedes, sí, no costó nada. No, el hecho de que a usted no le cueste nada no significa que Dios no haya tenido que hacer un sacrificio por eso. O sea, a mí me salió gratis, sí, pero Cristo tuvo que pagar porque alguien tiene que pagar por lo que yo supongo que es gratis. Y entonces, acontece que, bueno, dice el texto ya en el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. O como quien dice, andaba harapiento, ¿no? O como quien dice, no se vistió para la ocasión. Y le dijo, amigo, una vez más, la misma palabra que aparecía la semana pasada, eh, no es que sea su amigo, ¿sí? Hay dos términos distintos para hablar de amigo en griego. Eh, Filos es el amigo, ese amigo, tú eres mi amigo del alma, ¿no? Ese es mi amigo, como decimos nosotros, este va conmigo siempre. Pero aquí es etairos. Es una forma de dirigirse a quien no conozco su nombre. Hey, cuate. Esto es como cuando alguno no conoce a la persona y de pronto, bueno, le voy a decir amigo, hey amigo, hey cuate, hey compañero, hey compa. Aquí dicen compa, camarada, lo que sea, ¿no? Entonces le dice amigo, porque no me sé tu nombre, ¿no? ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y una vez más el mismo dicho de la semana pasada, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos han comentado este texto y han dicho que, bueno, parece ser que en la entrada de la casa estaban vistiendo a la gente. O sea, qué buena onda el rey, que no solamente invita, sino también provee la ropa, ¿no? Y entonces, al encontrar a este hombre que no está vestido, hay dos opciones. Una, agarró la ropa y la fue a rematar, o dos, se metió por la ventana, o sea, es un tipo de ladrón. Algunos han especulado sobre eso, la verdad es que el texto no lo dice, solo el rey le pregunta, ¿todos están bien? ¿Sí? ¿Están comiendo? Sí, gracias, bueno, gracias por venir a mi fiesta y toda la cuestión, y de repente mira al hombre, no dice que está harapiento, simplemente dice que no está vestido de manera apropiada para la ocasión, y entonces le hace la pregunta, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Él no puso ninguna excusa.
sea, simplemente cayó. ¿Qué significa eso? Hay una tendencia siempre en nosotros en buscar una respuesta específica. Y esa respuesta específica que buscamos se debe a tener el control. O sea, es lo que queremos, tener el control. Entonces, una interpretación específica a veces nos ayuda para no escapar del control. Por ejemplo, si fuésemos, bueno, de hecho somos miembros de la Iglesia de Cristo, entonces una explicación sería, ¿sabes que la ropa es el bautismo? Sí, me encanta, ¿va? O sea que la ropa de bodas es el bautismo. Sí, entonces no hay problema porque yo ya estoy bautizado. O sea, estamos bien, ¿no? Y esa, pues me gusta. Si fuésemos adventistas, diríamos que la vestimenta es el día de reposo. Y eso les agradaría. ¿Sabe qué es la vestimenta? Esa vestimenta con la que entró significa que este hombre guardaba el sábado, ¿no? Y no sé, van a dar 3 vueltas para dar a entender eso. La verdad es que en el texto eso no queda especificado. O sea, cuando uno dice, ¿pero eso qué significa? No significa algo específico. Solo significa, como decía Bonhoeffer, aunque él no estaba comentando este texto, solo significa, decía él, que no hay gracia sin arrepentimiento. Él proponía esa situación incluso. ¿Cómo así? No, decía él. Es que la gracia no salió gratis. No. La gracia costó. La gracia costó. Y no hay gracia. Decía él, préndame la luz, ¿no? Adiós. Decía él, anda buscando su agua, tiene un bote con agua, no sé qué se hizo y me apagó la luz porque le han dicho que apague la luz siempre que entra acá. Ok, decía Bonhoeffer, no hay gracia sin arrepentimiento. ¿Y eso qué significa? No, que la gracia de alguna manera lo tiene que hacer cambiar a uno. Esta es la idea de, me encontraron por allá en el camino y ¿qué estaba haciendo ahí? Nada, pues, no tengo nada que hacer, aquí estoy sentado, ¿no? Y entonces me dicen, ¿sabes qué? El rey te está invitando para su boda. A mí. Sí, a ti. Híjole, ¿y por qué a mí? O sea, esa es la primera pregunta. ¿Y a mí por qué? No, mira, porque es que los que habían sido invitados no eran dignos. ¿A poco? Sí. No quisieron ir. No quisieron ir, ¿no? Bueno, ¿y qué? ¿Por qué no quisieron ir? No, que tenían cosas más importantes que hacer. Bueno, ojalá, pues, No, es que los mandaron a matar después. O sea, la noticia va así, ¿no? Fíjate que invitaron a aquellos, sí, y no quisieron ir, ¿no? No, ahora ya los mataron y quemaron la ciudad y si quieres, mira el humo que se mira por ahí, así son ellos. Híjole, y ahora me está invitando a mí, o sea, esa es una buena cuestión, ¿no? ¿Me está invitando a mí ahora? Sí. Bueno, vamos. Ahora la pregunta es, ¿voy como estoy o paso por la casa bañándome por lo menos? O sea, me voy a arreglar para ir a esa boda de esa persona tan distinguida que a mí me está invitando a comer y a propósito acaba de matar a los invitados que rechazaron la invitación. Pues sí, porque la gracia tiene que ser recibida como gracia, como no es gracia. Ok, entonces, pero ¿esto qué significa? Notemos cómo la escritura lo presenta. O sea, yo soy pecador, sí, soy pecador, por cuanto todos pecaron, ¿no? Pero ahora son reconciliados gratuitamente por medio de su gracia. O sea, qué bonito, ¿no? Sí. Pero luego el autor de los Hebreos dice que pecar voluntariamente después es pisotear la sangre de Cristo. Y esto se convierte en algo más serio. La vez pasada habíamos analizado ese puntito cuando decíamos que Jesús dijo, si yo no hubiese venido, ni hubiese hecho tantas señales entre ellos, tendrían excusa, ¿no? No tendrían culpa. Pero como vine, o sea, y este es el problema cuando contrasta a Capernaum con Sodoma. Capernaum no es ni la sombra de Sodoma en cuestión de moral, pero Jesús dijo que iba a ser más tolerable el juicio contra Sodoma que contra Capernaum. En aquel día se levantará la reina de Sabá y va a decir, yo viajé desde tan lejos solo para ver la fama, o sea, para ver a este Salomón del que hablaban. Y dijo él, he aquí uno mayor que Salomón y ustedes ni siquiera salen de su casa.
O sea, te invito a la boda, te invito a mi boda y ni siquiera te vistes para la ocasión. O sea, ni siquiera te vistes para la ocasión. Ni siquiera te preparas. O sea, este es el asunto. Y entonces por eso agarra el hombre, o sea, ¿sabe qué? Átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y esa expresión, lloro y crujir de dientes, siempre tiene que ver con condenación. O sea, donde quiera que ustedes la miren, va a aparecer en el mismo sentido. Y luego dice, es que son muchos los llamados. Sí, pero pocos los escogidos. Esta segunda parte de la parábola no nos gusta porque estamos acostumbrados a pensar que eso ya no sería tanta gracia, ¿sí? Pero es que no hay gracia sin arrepentimiento. Y no hay gracia sin agradecimiento. Este es el punto. No hay gracia sin agradecimiento. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Si Dios nos perdona, siempre he dicho eso, Dios te perdona de todos tus pecados, sí. Y cuando cometes otro pecado, Dios te perdona, sí. Pero esa no es certeza de que me perdonará la siguiente vez. Es que la gracia hay que apreciarla. O sea, no se trata de despreciar lo que Dios nos ha dado. Bien, esa gracia costó mucho. Y entre más caro es el valor, más cuidado se le debe tener. Este es el punto. ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto me costó? De hecho, último comentario. Hay un tipo de retórica que se utiliza en los profetas del Antiguo Testamento. Se llama litigio. Esto es como cuando la mamá o el papá le echan en cara a uno todo lo que le han dado. Aquí hay una mamá que yo conozco, ¿sí? Y le estaba echando en cara al hijo, la vez pasada, estaba platicando yo ahí, le estaba echando en cara al hijo, le dice, te llevé en mi vientre 9 meses, ¿no? Y te di de mamar 6 meses mamaste de mis pechos. Y entonces yo miraba al muchacho, creo que el muchacho decía, yo ni me acuerdo de semejante cosa, pero le estaba echando en cara todo eso, ¿no? Y entonces a veces echa en cara y te hice esto y te hice lo otro, pues resulta que esto es típico de Dios en el Antiguo Testamento, así es de que si lo han hecho no se sientan tan mal, ¿no? Es típico de Dios. Los profetas arrancan de esta forma, te saqué de Egipto, te traje por el desierto, te di el maná, te puse jueces, te traje esto, te traje, y entonces al final dice, ajá, es más, típico es el caso de Isaías capítulo 5, donde dice, yo compré una viña, esa estaba desierta, le hice esto, le hice lo otro, puse muro, puse torre, puse lagar, sembré vina, ¿cómo se llama este? Uvas injertadas, hice sombra, o sea, él está hablando de todo esto. Díganme, dice él, ¿qué más podía yo hacer por mi viña? O sea, ¿qué más podía yo hacer? Y sin embargo, cuando vine a traer su fruto, dio uvas silvestres. ¿Qué podía yo? O sea, explíqueme, ¿qué más podía yo hacer? Y entonces Dios hace lo mismo y le dice a Israel, mira, yo te di esto, te di esto, te di esto, te di esto, y luego tú me sales con esto. Veamos el caso específico, Natán con David. Te di la casa de tu señor. O sea, Natán con David cuando David peca con Betsabé, te di la casa de tu señor, te di las mujeres de tu señor, te di el trono de tu señor, te di todo o sea, lo que era, todo te lo di. Y si era poco, yo te hubiera dado más, pero mira con qué tontera me saliste. O sea, esa es la reprimenda, ¿no? Mira con lo que me saliste. O sea, ¿cómo quedo yo con esto? Esa es la pregunta del Señor. ¿Cómo quedo yo con esto? Por cuanto con tu actitud hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Entonces, ahora le viene a David, le viene dura. Aunque le salió barata a David, pero le viene difícil. Y este es el punto. Ahora, si nosotros incrementamos a ese extra, todo eso que se maneja en el Antiguo Testamento, y envié a mi propio hijo a que muriera por ti, y ahora me sales con esto. O sea, ¿cómo quedamos entonces? O sea, y este es el punto que entre más se le ha dado a uno, más se le exige. O sea, más se le exige. Entre más se le da a la persona, más se le exige. Y por eso, aunque es indigno de un cristiano comportarse mal con sus padres, pues es que hay padres que lo merecen realmente, pero es indigno. Dejan abandonados a los hijos, etcétera, pero todavía lo respetan, ¿no?
Dice, mira, aquel que está allá es tu papá. En serio, ese sí, yo ni lo conozco, sí, pero bueno, vamos a saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está papá? Hay que respetarlo. No se lo merece, no sé si se lo merece o no, pero cuando uno ha tenido papás que se han preocupado por uno, le han dado todo, se han desvelado por uno, lo han cuidado, lo han criado, le han dado de todo, y venga, sale uno con semejante cosa, no, si este tipo sí hay que darle duro. O sea, si yo tuviera, como decía, si yo tuviera un papá como el tuyo, le dice. Y esta es la cuestión de Dios, o sea, ¿hasta qué punto? No, yo los invité, o sea, te invité a mi boda, si no eras digno, te había invitado, te invité, y ni siquiera te pusiste el traje adecuado para estar comiendo aquí con mis invitados, ¿no? Este es el colmo, este es el punto de él. Por eso es que nosotros los cristianos no vamos a ser juzgados tanto por nuestras acciones como por nuestra, vamos a decir, por nuestro respeto o irrespeto a lo que Cristo hizo por nosotros. No es tanto mi nivel de perfección, qué tan bueno soy yo, qué tan bien manejo la Biblia, sino qué tanto me importa a mí poner el nombre de Cristo en alto o qué tampoco me importa a mí lo que Él hizo por mí. Y este es el problema de los fariseos. ¿Qué me importa? Yo no lo necesito. Gracias, pero no lo necesito. Bueno, vamos a pedirle a Eric que nos guíe en la cena del Señor.